Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Qué duda cabe que la Pascua es el momento, el tiempo de la plenitud de la vida cristiana. Es donde la exuberancia de la vida en Cristo florece de manera definitiva, y este fruto último es al que nos estamos preparando progresivamente con el paso de estas 7 semanas de tiempo pascual hacia la gran solemnidad de Pentecostés. El cristiano es una persona que vive una vida doxológica, una vida que está vivida para la gloria del Padre, está vivida por Cristo con Él y en Él, y está movida, animada por el Espíritu Santo. Eso es ser cristiano, es ser de Cristo, pertenecerle a Cristo, tener una relación filial con el Padre, una relación adulta con el Padre. El Hijo cada vez se va pareciendo más a su Padre, va tomando los rasgos de la fisionomía del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, estoy configurado a Jesucristo, Él es mi vida, y la vida de Cristo, que es el Espíritu Santo, que en comunión con el Padre los vincula en este abrazo de amor eterno, es el mismo Espíritu que nos configura y nos vincula por Cristo con Él y en Él a la gloria del Padre. Y nuestra misión es la salvación del mundo, la salvación de las almas, que nadie se pierda, que vayamos por el mundo entero a dar testimonio de Jesucristo, a predicar su palabra, a celebrar los misterios, los sacramentos, y a dar testimonio de la caridad fraterna, una caridad que no es una broma, que no es un sentimiento. La caridad fraterna, sobre todo la caridad pastoral, dice la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis, la única medida que tiene es el martirio. Es el que tiene el amor más grande, el que da la vida por los hermanos. Nadie tiene amor más grande. Por eso, los Hechos de los Apóstoles 4:8, escuchamos cómo a Pedro le molesta que la gente se crea que ha sido él el que ha hecho sanar a este enfermo. Y vosotros, le dice a los jefes del templo, a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a los jefes, les dice, nos estáis interrogando para averiguar cómo hemos podido nosotros curar a este hombre, pero si no somos nosotros los que lo hemos curado. El poder del cristiano está en el nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo es poderoso. El poder nos viene de lo alto, del Espíritu de Jesucristo. Y es el Espíritu de Cristo que actúa en nosotros el que hace posible que pueda quedar sano este enfermo, que se perdonen los pecados, que no nos arredremos ni nos asustemos ante las dificultades de la vida, las humillaciones, los desprecios, los sufrimientos, el martirio, el sufrimiento físico, moral, espiritual, del que sea, las contrariedades de la vida. Esto es de lo que da testimonio el apóstol Pedro. El Espíritu Santo, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, da testimonio. Y sepa todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y por su nombre, el poder del nombre de Jesús Nazareno, se presenta este sano ante vosotros. De la primera carta del apóstol San Juan, los 2 primeros versículos del capítulo 3, dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Quizás sea la imagen que mejor refleja la identidad de Jesucristo. Es importante reconocer que aunque haya metáforas o imágenes, comparaciones que usa Jesús, unas no serán más sensiblemente atractivas que otras. Pero podéis estar seguros de que ninguna imagen plenamente agota la identidad y la misión de Jesucristo. Por eso Él dirá tantas cosas de sí mismo. Dice que Él es la viña, el viñador, Él es el camino, la resurrección, la luz, la verdad. Él dice que Él es el agua viva, el pan que ha bajado del cielo. Todos son imágenes que revelan su identidad y su misión. Pero mirad, quizá haya pocas imágenes
que mejor reflejen su relación filial con el Padre y sobre todo la misión que él ha recibido, que es la de ser sacerdote, la de ser pontífice, pontifex, el que une la orilla de Dios con la orilla del hombre, la orilla del tiempo con la orilla de la eternidad, el que une nuestra nada con su infinito. Él, el sacerdote eterno y al mismo tiempo la víctima pascual. Por eso, así como dice que mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, dice ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Hasta que nosotros no resucitamos, hasta que nosotros no resucitemos, hasta que no experimentemos la muerte y veamos lo que hay al otro lado del muro de la eternidad, no sabremos plenamente en qué consiste ser hijo de Dios. Y este es el amor que nos ha tenido el Padre. Pero en el capítulo 10 de San Juan, versículo 11 al 18, dice que en aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Las características del buen pastor son muy precisas y muy preciosas. Dice, la primera característica del buen pastor es que su misión es dar la vida por el rebaño. Un pastor que no está dispuesto a dar la vida no ama a las ovejas, no ama a su pueblo, no ama a sus feligreses. Un pastor que no ama no tiene derecho a ser pastor. La única condición que le pone Jesús a Pedro para pastorear sus ovejas, y las ovejas son de Cristo, no son de Pedro, no son del cura, ni del párroco, ni del obispo, ni del papa. Las ovejas le pertenecen solo a Jesucristo. No son tus feligreses, son el pueblo de Dios, no la parroquia de don fulano, ni del padre zutano. No. Mucho cuidado, porque muchos curas tenemos una actitud muy posesiva respecto de la gente. Mi parroquia, mi pueblo. Oiga, si nada es suyo, que usted no es más que una transparencia, o debería de serlo, un signo viviente de Jesucristo. La única condición que le pone Jesús a Pedro para pastorear sus ovejas es que le ama, y que le ama más que estos. Jesús no le da gran importancia que le haya negado, o sus debilidades, o sus confusiones, o su fanfarronería. Jesús solamente quiere saber, tú me amas más que estos, ¿estás dispuesto ahora sí de verdad a dar la vida? Apacienta mis ovejas, apacienta mi pueblo, apacienta mis corderos. Entonces la primera y más importante característica es que el buen pastor se ordena sacerdote para el martirio, para dar la vida. No huye. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, ¿cuál es el mal pastor? Es muy fácil. Jesucristo identifica el mal pastor con el dinero, con el aprovecharte de las ovejas. San Agustín dice, el mal pastor es el que se viste con la lana de las ovejas y se bebe su leche. Pues para todos nosotros, esta es una magnífica oportunidad para que nos preguntemos, ¿tu párroco cómo es? ¿Tu párroco es un pesetero? ¿Tu párroco siempre está hablando de dinero? ¿Tú le ves que vive cada vez mejor? ¿Tú le ves que tiene de todo? Si ese hombre no fuera sacerdote, ¿sería más rico o más pobre? Si ese hombre no fuera sacerdote, ¿viviría en el barrio que vive por su condición de sacerdote, aunque le hayan mandado el obispo? Si ese hombre no fuera sacerdote, ese sacerdote
¿Vive mejor que su familia o peor que su familia? ¿Vive mejor que sus padres o peor que sus padres? ¿Ser sacerdote ha sido un escalón para arriba en el escalafón social o un escalafón hacia abajo? Un escalón hacia abajo. Si yo no fuera sacerdote, viviría una vida más rica, socialmente más reconocida. Hay muchos sacerdotes que se aprovechan de su condición de sacerdotes para ser mercenarios. Y puedo ser yo el primero. Claro, el mercenario, lo que le interesa de las ovejas no son las ovejas, es el dinero. Por eso, cuando no es pastor, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, porque a él no le interesa arriesgar su vida por las ovejas. Si tiene que elegir entre las ovejas y su vida, prefiere guardar su vida y que se pierdan las ovejas. El lobo hace estragos y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Igual que hay sacerdotes maravillosos que todos conocemos, que están dispuestos a dar la vida por el rebaño, hay sacerdotes que lo único que les interesa es lo que puedan sacar de su rebaño, para su beneficio personal. Y yo no creo que es muy difícil saber la diferencia. Yo creo que el pueblo santo de Dios tiene bastante buen ojo, tiene bastante buen olfato para saber qué clase de pastor les pastorea. Luego dice, yo soy el buen pastor. La característica es que conoce a las ovejas, las conoce por su nombre. Y las ovejas le conocen a él. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. El sacerdote tiene que conocer a sus ovejas, las ovejas tienen que conocer a su sacerdote y tienen que estar dispuestos a dar la vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Todo sacerdote decente sabe que tiene muchas ovejas que no están en el redil. ¿Te duelen esas ovejas? Cuando sales por las calles de tu parroquia y ves a miles de personas que sabes perfectamente que no pisan una iglesia, tú cuando miras a esas personas que van por la calle, que entran en las tiendas, que están paradas en la acera, que están esperando el autobús, que entran a gorgotones en el metro, cuando tú ves toda esa gente, ¿tú qué sientes en tu corazón como sacerdote? Pues que tienes mucha tarea por delante, que hay muchas ovejas que todavía no son de este redil. También a esas las tengo que traer, dice Jesús, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Os invito a que recéis por vuestros sacerdotes, que deis gracias a Dios por los pastores buenos, que recéis mucho por los que no somos tan buenos, para que con la conversión de nuestro corazón no se pierda ninguna oveja, sino que, conociéndolas por su nombre, las traigamos al redil, las llevemos a buenos pastos y haya un solo rebaño y un solo pastor, Jesucristo.